empecé a jugar en el 2000, o sea, el cambio del 2000 al 2015, por ejemplo, que paulatinamente el tenis empezó a ser más físico, más directo. Más directo, más físico, jugadores cada vez más grandes. Pero hace 30 años la gente no tenía la capacidad de generar un winner desde cualquier lado de la pista. Siempre desde pequeño ha sido un golpe que naturalmente se me ha dado bien. No lo he entrenado tanto como a lo mejor hubiera podido. El tenis lo que necesita son psicólogos y psiquiatras, no entrenadores de tenis. Hostia. Pero es que es verdad. Yo creo que es muy importante que la gente alrededor de los jugadores ayude al jugador a tener ese tipo de mentalidad. Exacto. A sacarlos un poco de lo que es. A sacarlos de la vorágine del tenis. Correcto. Hacerles ver que la vida es mucho más que un partido de tenis. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Llamada a Pista. Hoy estamos en Madrid, probablemente con el mejor sacador de la historia del tenis español, ganador de 7 títulos ATP, Roland Garros en doble, muchas Copas Davis, y yo creo que va a salir un podcast bastante interesante. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estamos? Cali, ¿qué pasa, tío? Pues nada, muy bien. Aquí, cuéntanos dónde estamos. Pues a ver, estamos en la ciudad de Raqueta. ¿Sí? Es un club, bueno, no solo de tenis, un club deportivo, pero principalmente de tenis y pádel, que lleva pues más de 20 años seguro. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, que ya hace muchos años estaba, y bueno, ahora tiene un significado más especial para mí porque es donde vamos a tener la academia a partir del curso que viene, a partir de septiembre, la academia de ISS Feli López, que bueno, después de muchos años pensando qué podía hacer para devolver un poco también al tenis pues todo lo que me ha dado de alguna manera, pues ha surgido este proyecto que va a ser, bueno, estoy muy ilusionado porque me parece que en Madrid no hay nada así. El principal motivo de esta academia, para hacerte la historia corta, es intentar conciliar el tenis y la educación. Es un poco la idea de este proyecto, y poder formar a los chicos tanto académicamente como tenísticamente, para que luego, bueno, el principal objetivo es que puedan estudiar o en Estados Unidos o donde sea, pero que puedan hacer las dos cosas de igual manera, porque históricamente ha sido o una cosa o la otra. La gente que quería estudiar, ha habido un momento dado que el tenis lo dejaban de lado y era o un camino o el otro. Y yo creo que ahora hay espacio y se pueden hacer las dos cosas bien, y creo que es el momento también, ¿no? Madrid también vive un momento muy bueno y tenemos muchas esperanzas en que la academia pues pueda ir bien. De momento ha habido muchas solicitudes, la gente está interesada y es un sitio también muy conocido en Madrid, un club donde se han hecho un montón de torneos también, un club. La verdad que estamos muy contentos de poder empezar este proyecto. Muy bien, ya que has empezado por el presente, Feli, aparte de esto, también estás como director del Mutua Madrid Open, ¿verdad? Director de las finales de la Copa Davis. Háblanos un poco de los cargos que tienes tú en esos dos. Pues todo empezó un poco de manera pues sorprendente, porque yo cuando empecé a trabajar en el Torneo de Madrid, yo todavía estaba en activo, estaba jugando el circuito de manera normal, y la verdad es que yo siempre he tenido una muy buena relación con el antiguo dueño del torneo, con Tiriac. Desde el primer año que yo jugué el Torneo de Madrid, en el 2002, Manolo Santana me da un wildcard, me da una invitación para jugar, y juego el partido aquel con Agassi, no sé si te acuerdas. Sí, fue sí. un poco el partido que me hizo darme cuenta que podía competir de tú a tú contra los mejores Cuando del era mundo. indoor rápido, ¿verdad? Sí, el primer La año. casa de campo. En la casa de campo, en el Rocódromo. Entonces, bueno, pues desde ahí, pues mi relación con Tiriac, con Gerard, con su mano derecha, con toda la gente del torneo ha sido siempre muy buena. Y bueno, llegó un momento en el que Manolo Santana, pues, que era el director del torneo, pues tenía ya una edad, y pensaron en alguien que pudiera, pues, junto con Manolo, trabajar de manera conjunta, y Manolo, pues a lo mejor ser el embajador del torneo y una figura un poco más joven que fuera el director. Pensaron en mí. La verdad, en ese momento yo no me sentía preparado, porque lo único que había hecho en mi vida había sido jugar al tenis y dar vueltas por el mundo, pero por otro lado pensé, esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Si no me subo a este tren, seguramente el día de mañana me arrepentiré. La decisión fue un poco arriesgada, porque en ese momento ser director del Torneo de Madrid y seguir jugando el circuito de manera normal
pues era un riesgo, pero bueno, decidí asumirlo y bueno, ha sido la mejor decisión que pude tomar, la verdad. Ahora mismo viéndolo, echando la vista atrás, fue súper acertado porque primero me ha ayudado mucho a entender un poco más el mundo del tenis, a formarme un poco más también como persona, a entender muchas cosas que como jugador ni las pensabas, ¿no? O porque no prestaba atención, o porque estaba en mi mundo metido. Bueno, por una serie de cosas, los jugadores de tenis pues estamos a lo nuestro y no estamos pendientes de muchas otras cosas que hay un poco pues dentro del circuito, pero digamos al otro lado. Y la verdad que me vino muy bien. Y el tema de la Copa Davis surgió también más recientemente. David Ferrer era el director, pasa a ser el capitán del equipo español y bueno, piensan en mí. Y la verdad es que muy ilusionado, porque la Copa Davis ha sido una competición importantísima para mí durante mi carrera. Me parece que es algo muy especial. Y bueno, intentando aportar mi experiencia de tantos años jugando la Copa Davis para que siga ocupando ese lugar tan privilegiado en el mundo del tenis, porque creo que no hay una competición en el mundo del tenis que te aporte lo que te aporta la Copa Davis. A nivel emocional, yo creo que es algo muy distinto. Y bueno, pues estamos trabajando para que siga ocupando ese lugar, para que los mejores jugadores del mundo estén involucrados. Y la verdad es que merece mucho la pena, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de jugarla, tanto de mi generación como de otras pasadas, yo creo que somos conscientes de lo que significa, y ahora que estoy involucrado dentro de la organización, pues quiero que los jugadores de las nuevas generaciones entiendan lo que significa y que la Copa Davis siga siendo lo que ha sido. Le den el valor que le dabas tu generación, por ejemplo, que me recuerdo que era muy importante para vosotros. Exacto, pero yo he crecido también con la idea de que la Copa Davis era lo máximo para un tenista. O sea, yo cuando era pequeño yo soñaba con poder jugar la Copa Davis. Era una de las cosas que cualquier tenista soñaba, representar a tu país, jugar la Copa Davis. Bueno, es verdad que todo evoluciona, las cosas cambian, ha habido muchos cambios de formato, ha habido bueno, una serie de cosas que a lo mejor han contribuido a que algunos jugadores, no todos, hoy en día no entiendan realmente lo que significa. Algunos porque no lo han vivido. Claro, porque no han vivido esas emociones de jugar en tu país con 10.000 personas. Claro. Bueno, entonces pues, estamos en ese proceso la verdad es que ahora ya el formato está mucho más consolidado, es un poco de lo que había antes y las finales de 8, que es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho y bueno, la gente ya está entendiendo un poco lo que significa, ¿no? ¿Te has sorprendido con estas dos funciones que tienes ahora detrás como director de estos dos torneos? ¿Te ha sorprendido un poco todo lo que hay detrás de un torneo de tenis? Sí, sinceramente sí, la verdad. Yo cuando empecé a trabajar en Madrid... Te venían por todos los lados, ¿no? Me venían por todos los lados. En algunas cosas, pues obviamente no... Mi mente pues tampoco estaba tan preparada. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar, a ir al gimnasio, a los partidos, a una vida pues muy sacrificada, pero hay muchas otras cosas que tu cabeza no está pendiente ni preparada para ello. Entonces, bueno, fue un proceso. Es verdad que toda la gente que hay ahí en el equipo me ha ayudado mucho porque al final tú llegas ahí de nuevo, de rookie, y muchas cosas no las controlas. Es verdad que la parte de jugadores hay una, digamos, dentro del trabajo de director, la parte de jugadores, entrenadores, horarios, un poco con eso estoy más familiarizado porque lo he vivido durante muchos años, pero luego hay otra parte, digamos, más pues comercial, sponsors, etcétera, digamos más de management un poco, pues que no la controlaba. Y bueno, pues con el departamento comercial, con el departamento de marketing, reuniones continuamente allí con todos los equipos, se aprende mucho y hemos vivido cosas difíciles. Hemos vivido una pandemia en el torneo de Madrid. Me recuerdo cuando hubo que cancelar el torneo, que se hizo un torneo virtual, que lo ganó Andy Murray, que se inventó Gerard, mi jefe, pues no hay torneo, pues vamos a hacer una cosa virtual. O sea, todo ese tipo de cosas. Luego al año siguiente se hizo con un 50% de público, me acuerdo, que fue un reto también, que me acuerdo que fuimos Javier y yo, el director comercial, al despacho del viceconsejero de Sanidad, básicamente a decirle que teníamos la intención de hacer el torneo, que nos diera el permiso, que si ellos estaban dispuestos si veían bien la idea de que el torneo se celebrara. Y claro, yo decía, me voy al despacho del viceconsejero de Sanidad con Javi, con el director comercial, a charlar con él, a pedirle si podemos hacer el torneo. Bueno,
todas esas cosas también te ayudan. Muy enriquecedor para ti, todo eso. Te forman como persona, te sientes en un terreno desconocido, pero para mí ha sido muy bonito, te digo, o sea, a todos los niveles, tanto en la Copa Davis como en el Torneo de Madrid, y sobre todo cuando estás en un momento en el que sabes que te vas a retirar tarde o temprano. Eso también me ha ayudado a todos estos años después de retirarme a tener la cabeza ocupada, a seguir, bueno, es verdad que dentro del mundo del tenis, trabajando dentro del mundo del tenis, pero en otro rol totalmente diferente, pero ha sido para mí muy enriquecedor. Feli, 20 años de top 100, el otro día lo estuve mirando, ven, 19, 20 años, ¿cómo se hace eso? Generalmente la gente, o sea, carreras de 10 años ya es un logro muy grande. Carrerón, sí. 20 años, ¿cómo has hecho eso? Pues he tenido mucha suerte, la verdad. Mira, primero empecé muy joven. Yo creo que para poder tener una carrera tan larga, principalmente tienes que empezar muy temprano. Si no, es muy difícil. Yo empecé muy temprano y luego, a medida que fue avanzando mi carrera, pues, por un lado, no tuve lesiones importantes, prácticamente ninguna. Lesiones he tenido muchas, pero lesiones que me han tenido fuera del circuito más de un mes o dos. La más larga ha sido cerca de 3 meses, cuando era bastante joven. Y por otro lado, cuando llevaba ya unos cuantos años en el circuito y estaba llegando a los 30 años, yo dije, bueno, estaba bien, físicamente no tenía ningún problema, tenía buen ranking, pero en mi cabeza era como, bueno, estoy llegando a los 30 años, esto se acaba. Porque era lo que yo había visto siempre. Claro, te decía, porque al menos tú eres un poco más mayor que yo, pero cuando tú vas creciendo como niño, tú siempre, yo al menos sí en la cabeza, con 30 años se acaba. Claro. Entonces digo, o me voy espabilando y siempre veías como que ibas tarde porque con 30 se acaba. Era un miedo que yo no podía controlar, provocado por lo que yo había visto. Claro. Yo había visto a todos mis compañeros, digamos, de la generación previa a la mía, españoles, pues Albert Costa, Berasategui. Bueno, Berasategui fue un caso un poco especial, se retiró con 27, que además entrenaba yo con él en esa época. Pero toda esa generación, pues Correcha, Albert, con Moya coincidí un poco más, pero bueno, ya estaba también. Yo pensé, joder, tengo 29 años, estoy llegando a los 30, a lo mejor el año que viene, de repente, viene una lesión, o mi cuerpo ya no aguanta, o de repente mi tenis no da para más. No da para más y me tengo que retirar. Entonces, todo eso yo pensé, ¿qué puedo hacer? A ver, para alargar mi carrera. Pues estar físicamente de puta madre. Cuidarme un poco más. Yo no era una persona tampoco, yo no fumaba, yo tampoco era un tío de salir por la noche. Pero ese miedo, y es verdad que coincidió que empecé a entrenar con Pato Claver, que era una persona extremadamente profesional, que se cuidaba mucho, pues yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a cuidarme más la comida, voy a bajar un poquito de peso. Empecé a viajar con un fisio todos los torneos. O sea, Mar Boada, que tú le conoces, estuvo los últimos, o sea, a lo mejor 10 años de mi carrera conmigo viajando continuamente, pero porque yo pensé que tenía que hacer algo diferente si quería alargar mi carrera. Y la verdad es que me fue muy bien. De hecho, de los 30 a los casi 40, fueron los mejores años de mi carrera. Decir que y la gente dirá, es raro. Bueno, primero a nivel profesional, a cada uno le llega la madurez en un momento determinado. Hay gente que con 20 años es muy madura, como puede ser el caso de Sinner o Alcaraz, que no digo que no vayan a mejorar, que lo van a seguir mejorando seguro. Pero a mí, por ejemplo, el haber jugado muchos años en el circuito, hubo un momento en que yo me di cuenta de muchas cosas que cuando eres joven no te das cuenta, aprendes de tus errores, etc. ¿Alguien te ayudó en eso o te diste tu cuenta solo? Bueno, o sea, me han ayudado, todos los entrenadores que he tenido me han ayudado mucho. Has dicho que fijarte en el entrenador que tuviste en aquella época, en Pato Claver, sí. Te ayudó, que él se cuidaba mucho. Sí, eso me ayudó a cuidarme con el tema de la comida un poco más, todas esas cosas. Sí que es verdad que el tener cerca a alguien que lo hace de manera habitual, pues era más fácil. Te ayuda, pero fui un poco yo también que dije, a ver, tengo que hacer algo para alargar mi carrera. Y luego, a nivel ya tenístico, pues todos los entrenadores que he tenido me han ayudado mucho, pero hay un momento en tu carrera que tú te das cuenta por ti mismo de muchas cosas. Obviamente un mensaje de un entrenador con el mensaje de otro y vas recogiendo todo lo que has vivido en esos años y entonces por ti mismo tienes una experiencia que te hace, a mí por ejemplo, de los 30 a los 40, pues yo fui un jugador más agresivo de lo que era. Me di cuenta de que era la manera en la que realmente yo tenía que jugar, porque era la manera en la que yo más incomodaba a mis rivales.
Y dices, ¿y por qué no lo hacías con 20? Pues yo qué sé, tío, pues no tenía la madurez. Tampoco cuando yo era tan joven me educaron en ser un jugador muy agresivo. Yo me fui a Barcelona con 14 años y en ese momento pues pasé una época un poco de decir, a ver, si yo me había criado en pistas rápidas, porque yo vivía en Melilla cuando era pequeño, de los 2 a los 10, y cuando vine a Madrid yo entraba en la federación, que si quieres... Pista rápida. Rápida no, pista de hielo. Hielo, o sea, pistas rápidas, gastadas. Aquí en Madrid las pistas rápidas se gastan porque el tiempo es muy extremo, el frío y el calor pues hace que la pista se desgaste mucho. Y de repente llego a Barcelona con 14 años y veo que la manera en la que se entrenaba allí y un poco el concepto que implantaban a todos los jugadores que querían ser tenistas era un poco... En contra de tu ADN. En contra un poco de mi ADN. Entonces, bueno, el tema del bote pronto estaba prohibido, había que construir mucho el punto, empecé a entrenar en tierra batida todos los días. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, esto es muy gracioso, yo me manchaba los calcetines de tierra para decir, ya jugaba en tierra batida. O sea, para mí la tierra batida era como algo desconocido. Entonces, de repente pasa a ser algo muy habitual. Y ahí sufrí unos años un poco que yo creo que me ayudaron, porque me formaron también como tenista, pero en el fondo yo no encontraba muy bien mi identidad. Y te digo, al final de mi carrera fue cuando más encontré mi identidad como jugador. Pepo también insistió mucho, tienes que ser agresivo, tienes que sacar y subir, hazlo más. Y fue un proceso, tío, no fue fácil. Eso, te iba a hablar ahora de eso, porque tú empezaste en el circuito profesional más o menos en el año 2000. Has estado hasta el 2020. Sí, me retiré estamos en el 25, ¿no? Sí, el 23 fue mi último torneo. Tú has vivido 23 años de circuito, habrás visto la evolución que ha tenido el tenis. Por ejemplo, en España, como bien decías ahora, seguramente que cuando tú llegaste a Barcelona, la gente en Barcelona jugaba el lift-out, jugaba para arriba. Y tú ¿cómo has vivido todo ese proceso, ese cambio de tenis en toda tu época como jugador? Es que ha sido un cambio grande. ¿Y tú te has ido adaptando a todos esos cambios? Sí, a ver, como te decía antes, yo creo que el haber estado en Barcelona a mí me formó mucho, me dio una base importante de no ser solo un jugador kamikaze que no podía pasar 2 pelotas por encima de la red. Entonces yo, bueno, pues cogí un poco la idea esa de el jugador español duro, mentalmente estable, que jugaba de fondo de la pista. Pero por otro lado, yo estaba un poco renunciando a lo que a mí me salía de forma natural. Pero la evolución ha sido muy grande. Yo creo que sobre todo, yo empecé a jugar en el 2000. El cambio más grande ha sido en los últimos 10. O sea, el cambio del 2000 al 2015, por ejemplo, fue un cambio que paulatinamente el tenis empezó a ser más físico. Más directo. Más directo, más físico, jugadores cada vez más grandes, más entrenados físicamente, que eso es otra cosa de la que podemos hablar, el nivel físico al que se entrena, el conocimiento que hay ahora, al que había hace 25 o 30 años. Los tenistas no entrenaban el físico, ¿vale? El tenis, decían los entrenadores, el tenis se entrena en la pista. Perdón, el físico se entrena en la pista. Después vino la época en la que los buenos empezaron a viajar con preparador físico, a darle una importancia a la preparación física que no se le daba. Entonces, todo eso también ha contribuido mucho en las raquetas, los materiales de las raquetas. Hoy en día, cualquier jugador bueno es capaz de generar un winner desde cualquier lado de la pista. Eso hace 25 o 30 años. Ya no hablemos de la época de las raquetas de madera, que eso ya queda muy atrás. Pero hace 30 años la gente no tenía la capacidad de generar un winner desde cualquier lado de la pista. La gente tenía que construir el punto para llegar a la red o una bola corta que te permita el hacer el winner. Entonces, toda esa evolución ha sido, pero principalmente para mí, de los últimos 10 o así para acá, que ya hay momentos en que a veces dices, pero ¿cómo se puede jugar tan rápido y que los que son muy buenos jugando a esa velocidad pasa muchas bolas, puedan jugar un rally de 20 bolas o más jugando a esa velocidad? ¿Qué pasa? Que claro, si juegas a esa velocidad pero el cuerpo no te acompaña, no puedes jugar. A la segunda pelota o la fallas o no llegas. Entonces tienes que tener una combinación de rapidez y de tener un físico tan bueno para poder jugar a esa velocidad tanto tiempo. Es verdad que a esa velocidad tanto tiempo no juegan tantos, pero cada vez hay más que pueden jugar así.
Entonces, para mí lo que ha cambiado es, uno, la forma física de los jugadores, principalmente, y luego el tema también de la unificación que ha habido en las superficies. Hay menos diferencia ahora. Claro, antes había especialistas de tierra, porque entre cada superficie había una diferencia enorme. Tú jugabas en Roland Garros, jugabas en Wimbledon o jugabas en una carpeta indoor, moqueta, y era un tenis completamente diferente. Completamente. Ahora, con la unificación de las superficies, ¿qué pasa? Que las diferencias se han acortado. Ahora jugar en hierba o jugar en tierra es muy diferente, pero nada que ver. Más o menos, la hierba es más lenta, las pistas rápidas son más lentas, entonces eso hace que más o menos también el estilo de jugador sea parecido. Los estilos, no ves jugadores diferentes. A mí, y esto es un tema ya personal mío, me parece que lo bonito del tenis es la diversidad tan grande que ha habido siempre. ¿Por qué? Porque las superficies te obligaban a ello. Adaptarte. ¿Tú quieres ganar Wimbledon? Perfecto, vamos a sacar y subir. Tío, históricamente, Ivan Lendl ha dejado de jugar Roland Garros para preparar Wimbledon, porque estaba obsesionado. Bjorn Borg, que era antes de la figura de Rafa Nadal, Bjorn Borg, la gente que ha jugado en su época y te cuenta, la gente miraba el cuadro y decía, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar hasta que me enfrente a Bjorn Borg? Era el Nadal de la época. Ese tío en Wimbledon, tú ves sus vídeos, saque y red con los dos saques. O sea, eso es muy bonito, decir, yo quiero ganar aquí, me tengo que adaptar. Quiero ir a indoor y mejorar en las carpetas que había antiguamente. También creo que la gente resta mejor ahora, ¿eh? Claro. Pero sí, puede ser también que las pistas son más lentas. Por supuesto que la gente resta mejor, pero eso ha sido parte de la evolución también. Al final, el jugador tiene que restar mejor porque cada vez sacan más fuerte. Entonces, al final te obliga, la velocidad que se ha impuesto en el tenis, Caldi, ha obligado a que los jugadores tengan que evolucionar también. Sí. Entonces, yo creo que todo eso ha contribuido mucho a la evolución y ahora el tenis está en un momento pues muy diferente. Es verdad que con Sinner y Alcaraz estamos viendo algo que es espectacular. Primero, la rivalidad que tiene entre ellos, el contraste que hay de estilos, pero luego, o sea, lo que yo veo es que todo el mundo juega parecido. Sí. A mí me gustaría ver más diversidad. Me gusta ver al que juega de fondo, me gusta ver al bajito que se busca la vida para sobrevivir, al alto que dice, bueno, tengo que mejorar mi físico y que no solo vale sacar. O sea, creo que falta un poco de diversidad, pero eso es provocado por, bueno, la unificación de las superficies. Sí, por la adaptación de los jugadores a las superficies que hay. Yo recuerdo que los españoles, yo me pongo vídeos de los años 90, principios de 2000, jugaban liftado para arriba. Y hoy en día te coges el top 100 de los... O sea, ¿quién juega así? No juega nadie así. Nadie. O sea, ni Pedro Martínez, ni Pablo Carreño, ni Bautista, nadie, ni tú cuando estabas, nadie juega así. O sea, el concepto ese de construir el punto de, bueno, bola alta al revés del rival y a partir de ahí empezamos a construir. Eso no existe, porque es un tenis tan directo. Claro. No te da tiempo a hacer eso. No te da tiempo a hacer eso. Al que viene con esa idea, el tenis se la borra rápido de la mente porque no es posible. Yo creo que al hilo de lo que decías, creo que se ha especificado todo mucho más. Tanto el físico como la fisioterapia, los entrenamientos de tenis. Creo que es todo más concreto a cosas. Yo recuerdo cuando nos conocimos, que entrábamos juntos, que la preparación física era básicamente ir a correr y hacerte todas las máquinas del gimnasio. Hoy en día ningún jugador hace eso. Ningún día nadie se va a correr 1 hora por la montaña. Claro. No, la información y la manera de trabajar... Más específica. Mucho más específica, mucho más conocimiento, mucho más información de todo. O sea, hemos pasado de que el físico no existía, entrenadores que decían que eso de ir a correr no valía para nada y que ir al gimnasio, eso era una estupidez, a todo lo contrario. A darle mucha importancia. Mucha importancia. Entonces, claro, es que ha cambiado tanto todo y el físico, sobre todo, para mí juega un papel fundamental. Pero también la raza, tío, evoluciona. O sea, ¿cuánta gente había de que pasaba un 1,90 hace 20 años? Sí, no mucha. Claro, a mí cuando yo empecé a jugar me veían como grandullón en el tenis. Y ahora... No era el más grande ni mucho menos, pero era de los grandes. Ahora soy normal. Sí, sí. O sea, si yo ahora estuviera en el circuito, o incluso ahora, cuando me retiré hace 2 años recientemente, o sea, jugadores por encima de 1,90, hay un huevo. Sí, muchos. Muchísimos. Y que se mueven igual que los de 1,70 de antes. 1,80. Sí, sí, increíble eso. Ese es el tema. Por eso, todo eso ha evolucionado mucho para poder jugar a la velocidad que se juega hoy en día. Sí, sí. Si no,
si el cuerpo de los jugadores y el físico de los jugadores no fuera el que es, no se podría jugar a esa velocidad, es imposible. Tu saque, Feli, cuéntame, ¿tu saque de dónde viene? ¿Natural? ¿Te enseñó alguien de pequeño una técnica en concreto? ¿Metiste muchas horas? Pues mira, el otro día me preguntó también en una entrevista a alguien en Londres, que estuve jugando una exhibición, y la verdad es un golpe muy natural. O sea, yo creo que, obviamente, mi padre, que fue la persona que me enseñó a jugar de muy chico, me enseñó la técnica de todos los golpes, y eso tiene, pues, obviamente, una importancia grande. Pero luego, yo he sido siempre muy observador. O sea, yo creo que se aprende mucho viendo, que es otra cosa es otra de las cosas que creo que hoy en día los jóvenes no hacen nada. O sea, yo me pasaba las horas en los clubes de tenis cuando yo era pequeño viendo a los jugadores que me gustaban, observando qué hacían, intentando copiarles incluso. Y yo de pequeño, pues naturalmente tenía facilidad para sacar, pero me fijaba un poco en los jugadores pues, que sacaban en aquella época un huevo. Ivanisevic, por ejemplo, me gustaba mucho. Es verdad que era zurdo como yo. Claro, no hay tantos zurdos en el circuito, entonces me fijaba normalmente en los zurdos. Pero ha sido un golpe que ha sido muy... O sea, que ha sido de manera natural. Luego, obviamente, he ido haciendo pues, pequeñas correcciones a medida que avanzaba mi carrera, pero siempre desde pequeño ha sido un golpe que naturalmente se me ha dado bien. Y no lo he entrenado tanto, creo yo, como a lo mejor hubiera podido. O sea, no le dabas una preferencia especial en tu entrenamiento al saque. O sea, sentía que era un arma tan potente que yo tenía, que a veces en los entrenamientos, bueno, tú has sido entrenador también o eres entrenador, el saque muchas veces se entrena cuando ya se ha acabado el día. En España, al final del entrenamiento y yo muchas veces... 5 minutos. Exacto, y yo muchas veces con Pepo lo entrenaba a veces al principio o en la mitad del entreno para que no fuera como, venga, ya que estoy cansado, vamos a sacar y para intentar poner toda la atención que hay que poner en un golpe que hoy en día es absolutamente fundamental. Pero yo creo que sobre todo mis porcentajes de saque podrían haber sido un poquito mejores de lo que han sido. Es verdad que mi segundo saque era muy bueno, a veces compensaba un bajo porcentaje de primeros con un buen segundo, pero en general un poquito. O sea, el saque me ha dado muchísimo, pero creo que... Pero insisto, más también por inmadurez cuando era joven, porque todo lo que me pasaba, cuando viajas por el mundo y eres joven, no tienes la capacidad de pararte a pensar. Y si no tienes un entrenador que te conoce muy bien, que te sabe llevar muy bien, que te organiza todo muy bien, los entrenamientos, tal, pues al final van pasando los años y no te dedicas realmente a mejorar las cosas que puedes mejorar, ¿sabes? ¿Cómo fue tu viaje en el mundo del tenis, Feli? ¿Dónde comienza? O sea, ¿dónde empiezas tú a jugar a tenis y cómo, pues mira, un poco un breve resumen de acabas en Madrid, tu carrera la acabas en Madrid, pero en ese viaje ha habido diferentes etapas. ¿Cómo fue tu viaje en el tenis? Mi viaje empieza en Melilla. Mi padre le destinan a Melilla en aquella época. Yo creo que yo tenía 2 años y mi hermano 1 año. Entonces le destinan a mi padre a Melilla y caemos ahí en un club deportivo militar que se llamaba La Hípica, y pues como tantas otras familias, pues pasábamos el día en el club y mi padre, que era un apasionado de los deportes, siempre lo ha sido, pues se le ocurrió ponerme una raqueta en las manos unas navidades de madera en aquella época. ¿Pero él jugaba? No jugaba. Mi padre le gustaba, era muy deportista, corría, jugaba al baloncesto. Siempre había pensado que tu padre ya era entrenador de tenis. No, mi padre empezó a formarse a raíz de que yo y mi hermano empezamos a jugar. Entonces, fueron muchas casualidades. Me regala la raqueta y entonces llegan a Melilla a hacer la mili personas que tenían un vínculo con el mundo del tenis. Llega Juanjo, que tú le conoces. Sí, Juanjo Meca. Su hermano era el mejor infantil de España, o había sido el mejor infantil. Entonces, bueno, pues él fue una de las personas que me vio jugar en el frontón con mi padre y dice, hostia, tu hijo tiene cierta facilidad para el tenis, tal y cual. Y mi padre, pues poco a poco. Luego llegó otro de Valencia, se llamaba Pablo, que también había sido 60 o 70 de España. Absoluto. Oye, tu hijo juega bien y tal, ¿por qué no? Y bueno, 2 o 3 personas que a mi padre le convencieron de que yo tenía cierta facilidad y mi hermano también.
Y así mi padre se empezó a formar en el mundo del tenis, hizo el curso de instructor, de monitor, de tal. Y llegó un momento que con 10 años, pues mi padre decidió que teníamos que venir a Madrid realmente lo hizo por mí y por mi hermano. Porque en Melilla vivíamos de puta madre, hablando mal y pronto. A nivel económico, pues los salarios eran mejores también para mi madre y mi padre y nos vinimos aquí. ¿Pero por el tenis? Por el tenis, sí, para que... A ver, era muy pronto, obviamente, pero si queríamos seguir jugando al tenis... Pues obviamente era mejor Madrid que Melilla. Claro, imagínate. Entonces, llegamos aquí, entré en la Federación de Madrid, estuve 4 años y con 14, cuando acaba el Campeonato España Infantil, que se jugó aquí en Madrid, la Federación Española me ofrece irme a Barcelona, al CAR de Sant Cugat, a entrenar allí, a estudiar y todo. Y me fui para allá. Y pues la verdad que esos años fueron muy bonitos, yo los recuerdo. ¿No te costó irte de tus padres? No me costó nada, la verdad. Yo no sé si por mi forma de ser en ese momento ya, pero no me costó. A veces yo me acuerdo que mis padres me decían, oye, acuérdate que tienes una familia. Pero yo estaba allí en el CAR con mis compañeros, viviendo mi sueño. O sea, no pensaba realmente en mi familia, no tenía un apego o una necesidad de estar con mi familia. Quizá tu ilusión era más grande o era tan grande que opacaba todo lo demás. Era mi pasión, o sea, el tenis era absolutamente mi pasión y entonces yo estaba viviendo mi sueño allí y no me acordaba a veces de que tenía unos padres o un hermano. Otra vida en Madrid. Otra vida en Madrid. Entonces, bueno, esos años no fueron fáciles porque de los 14 a los 19 es la etapa un poco, digamos, más importante de formación, de muchas decisiones, cuando ya empecé a jugar algún torneo profesional, sigo estudiando, no sigo estudiando. Y mi padre era muy exigente, él no quería en ningún momento que yo dejara de estudiar, porque la realidad es que llega uno de 1 millón, o sea, la probabilidad es bajísima. Y mis padres tenían miedo de que yo me pegara de que yo no llegara a ser jugador profesional y que luego tuviera que volver a Madrid, empezar a estudiar de nuevo. Entonces, bueno, llegué hasta donde llegué estudiando. Es verdad que en el CAR nos ayudaban mucho, sí, tienes facilidades con el tema del colegio. Y hay un momento, con 19 años, que me tengo que ir del CAR. Ya la beca de la Federación Española pues se acababa y tengo que empezar a buscarme la vida por mí mismo. El presidente en ese momento de la Federación Española, que era Agustín Puyol, se portó muy bien conmigo porque me dijo, Feli, yo confío mucho en ti, a pesar de que ya tu beca se acaba aquí y que tienes que buscar la vida. ¿Qué ranking tenías cuando te vas del CAR? Estaba empezando, yo me fui con 18 para 19, creo. No sé, estaría que 400 del mundo, 500, que no me acuerdo. O un poco mejor, quizá un poco mejor. Y me dijo, pero quiero seguir ayudándote. Es verdad que yo tenía mis patrocinadores, Nike, Wilson, yo ganaba algo de dinero que me podía más o menos pagar mi entrenador privado, pero mi casa, mis viajes, mucho gasto. Y me dijo, te voy a dar un dinero para seguir ayudándote, aunque ya no estés dentro de la disciplina del CAR, con el compromiso de que si te va bien, pues tú lo devuelvas a la federación. Pero fue un alivio porque mis padres tampoco podían pagar tanto dinero, lo que costaba. Sí, una carrera de entrenador solo, vivir en Sant Cugat. Pues ahí empiezo a entrenar con Francis Roig. Juan Avendaño, que era el director de la Federación Española, habla con Francis para que me eche una mano. Francis acabaría de dejar de jugar. Él acababa de dejar de jugar y estaba entrenando a Alberto Brasategui. Y entonces aceptan que yo entre en ese grupo. Imagínate, Alberto Brasategui, increíble. Francis y yo de ahí de rookie con ellos y duré 1 año y pico viajando con Alberto. Él ya decidió que no jugaba más, colgó la raqueta y yo me quedé con Francis. Tuviste un poco de suerte porque fuiste a dar con 2 personas, unas manas, claro, imagínate, muy buenas. Claro, imagínate, o sea... Aparte de lo tenístico. Aparte de lo tenístico, que Francis es para mí el mejor entrenador de tenis que posiblemente haya en lo tenístico hoy en día. Sí, como persona un crack, como entrenador un mega crack y con un tío como Alberto que se ha conocido una persona increíble, o sea, me ayudó en todo, se retiró, luego seguimos siendo muy amigos hasta el punto de que luego fue mi entrenador al cabo de muchos años. Entonces, pues tuve mucha suerte de caer ahí, la verdad. Y entonces, bueno,
por hacer la historia corta, estoy unos años con Francis, luego Francis monta una academia en la que tú estuviste con 2 personas más, con Jordi Vilaró y Álvaro Margets. Entreno ahí unos años y hay un momento, pues como que, bueno, siento que quiero volver a mi casa. Estaba muy feliz en Barcelona, pero no sé, o sea, esas cosas que a veces pasan por la cabeza. Como cuando te vas haciendo mayor, tus padres. No era tanto porque echaba de menos a mi familia, pero no sé, sentía que había acabado una etapa mía en Barcelona y que ya no necesitaba estar en Barcelona para poder continuar con mi carrera. Así como antes. No había otra. No había otra. Sí. Yo me tuve que ir allí para ser tenista profesional. Y entonces volví, estuve con Pato 1 año y medio. Y luego fue cuando ya conozco a Pepo y me quedo con él hasta... Sí, tú ya no te mueves de Madrid. No, una vez vuelves de Barcelona. Vengo aquí con 26 años, más o menos. Al principio me costó un poco adaptarme porque Barcelona es una ciudad en la que yo me fui para ser tenista y yo tenía pues mi vida organizada de una manera, digamos, diferente. Vine aquí a Madrid, yo ya tenía 26, 27 años, independencia. Madrid es un poco una ciudad que si no estás muy... asentado mentalmente. Sí, si mentalmente no estás muy convencido de lo que quieres, es fácil perderse porque hay mucha diversión, mucha noche, etcétera. Y era un momento, pues, que yo tenía 26 años, todavía me quedaba mucho tenis por delante. Entonces, bueno, lo manejé bien, la verdad. Empecé con Pato, estuve 1 año y medio con él, luego fiché a Pepo y ya me quedé aquí de por vida en Madrid hasta el día de hoy. Lo has comentado un poco antes, la Copa Davis ocupa un lugar muy especial en ti. Me da la sensación de que en la Copa Davis generalmente sacabas un extra al jugador que tú eras, un extra más que lo que hacías en el circuito. ¿Por qué eso, Feli? Bueno, yo creo que primero me gustaba mucho jugar en equipo. Me parece algo especial. Nosotros que no tenemos la oportunidad de competir en equipo, que pertenecemos a un deporte individual, a mí eso me daba, no sé, me hacía mucha ilusión convivir una semana con mis compañeros, con el equipo, compartiendo un mismo objetivo. Todas esas vivencias de un deporte de equipo que no tenía habitualmente, pues, me gustaban. Segundo, tenía un sentido de la responsabilidad muy grande hacia mis compañeros y hacia tu país. Y hacia mi país, pero más hacia mi país también, porque siempre me ha encantado representar a España y es un orgullo, pero sentía que si yo lo hacía bien le iba a dar una alegría a toda esa gente que está en el banquillo, a mis compañeros en primer lugar, al capitán, a todos los que forman parte del equipo, ¿no? Entonces tenía un sentido de responsabilidad muy grande y esa responsabilidad pues me hacía en algunos momentos dar mi mejor nivel. Hay gente que le empequeñece. Sí, porque es mucha presión, pero a mí, o sea, el poder dar una alegría a otra gente me hacía sacar lo mejor de mí mismo. Y mucha gente me decía, ¿y por qué no tienes ese sentido de responsabilidad durante todo el año? Durante todo el año. Claro, no es fácil, no es lo mismo, ¿no? Al final, durante el año juegas para ti, en la Copa Davis no juegas solo para ti. Entonces, bueno, siempre era el debate, pero sí, yo creo que era un poco por eso, ¿no? Por el decir, bueno, si lo hago bien, puedo dar una alegría a mucha gente. ¿Cuántas Copas Davis ganaste, Feli? Yo gané 4, bueno, gané 5, porque la primera que gané... no, perdón, no la primera. Sí, la primera que gané, yo no jugué la final, pero sí jugué... Eliminatorias anteriores. La eliminatoria aquella famosa que ganamos Rafa y yo en Checoslovaquia, en República Checa. No en Checoslovaquia, en República Checa, perdón. Que hacía no sé cuántos años que España no ganaba fuera de casa. Y eso fue la primera y luego ese año se ganó. Entonces te dan la copa como campeón si has participado en una de las eliminatorias del año. Pero jugando la final y, bueno, jugando prácticamente todas las eliminatorias y la final, 4. Yo personalmente, guardo con un recuerdo increíble la de Mar del Plata, 2009, ¿no? 2009, o sea, sí. Realmente sin Rafa, que estaba lesionado. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella eliminatoria? Pues mira, yo creo Porque sí. El último punto lo gana Verdasco y para la gente queda un poco como eso, pero claro, tú le ganas a un Del Potro que venía en individual, que venía de ganar el US Open. A Del Potro y el doble. Sí, la verdad que fue increíble. Yo creo que... Una eliminatoria que todo el mundo va por perdida. Sí, en el momento que Rafa no va, que se lesiona la rodilla a final de año, pues la verdad es que la gente no creía mucho en nosotros, no te voy a engañar.
Mucha prensa española pues se bajó del barco, cancelaron el viaje. Pero luego es verdad que llegamos allí y la pista resultó ser muy beneficiosa para mi juego, por ejemplo. Muy rápida. Sí, ellos quisieron una pista rápida pensando que iba a Nadal. Pensando que iba a Nadal, para un poco, pues ellos tenían Nalbandián del Potro y pensaron, bueno, ponemos una pista rápida para que nuestros, bueno, un poco para joder un poco a Rafa y beneficiar a Nalbandián y a del Potro. Luego cuando Rafa resulta que no va, intentan un poco, pues a lo mejor corregir un poco la velocidad, no tan rápida, pero la pista al final, el resultado es que se quedó una pista que era rápida, que a mí me beneficiaba mucho. Y te digo, fue la experiencia deportiva más increíble, que ya solo el hecho de estar en ese pabellón, compitiendo por tu país, en una final de Copa Davis. Público argentino. Público argentino, o sea, el haber vivido eso, obviamente luego se gana y es espectacular, pero si dejamos a un lado un poco el hecho de ganar o perder, el vivir ese momento allí ha sido la mejor experiencia deportiva que he tenido en mi vida. O sea, el poder haber estado en ese pabellón viviendo lo que se vivió allí. Luego encima, pues jugué muy bien, gané del Potro, ganamos el doble, se ganó, que creo que ha sido la final más difícil que ha ganado España. Más inesperada. Más inesperada. Pero lo que yo viví en ese pabellón no se me olvida jamás. De tus 7 títulos, Feli, ¿de cuál es el que más ilusión te ha hecho? Yo tengo mi favorito. El último Queens. Sí, ¿no? Sí, porque fue muy inesperado. Tenía casi 38 años. O sea, ganar un torneo como Queens con 38 años encima en single y doble. Individual y dobles. El primero me hizo mucha ilusión. O sea, el primer Queens que yo gano me hizo mucha ilusión porque era un torneo que yo siempre soñaba con ganar. Había perdido una final con Match Point, con Dimitrov. No me acordaba. Sí, anteriormente. Pero, no sé, con 38 años, estar levantando el trofeo de Queens de single y doble, o sea, pensaba que era un sueño, no era capaz de creerme lo que estaba viviendo. Entonces, por ese motivo, por lo inesperado que fue, por lo que viví también con Andy, que se había operado de la cadera, que estaba volviendo a jugar al tenis, o sea, fue muy emocionante todo. Pero el primer título que gané, que fue Viena. A cañas en la final. Una final a 5 sets. Cuando se juegan a 5 sets. Se juegan las finales a 5 sets. También lo recuerdo con mucho cariño porque era un torneo muy especial y fue el primero también, y a un rival como Cañas y una final tan dura no se me olvida tampoco. Feli, de la manera que has hablado de un poco por encima, pero de varios entrenadores, me da la sensación de que eres amigo de todos tus entrenadores. Sí. ¿Cómo has conseguido tener esa relación con ellos? Pues mira, yo he tenido mucha suerte. Porque hay gente que solo, o hay gente que más allá de, una vez dejan de ser, de tener una relación de trabajo, ya no tienen mucha más historia y se lo toman como tal, como una relación de trabajo. Pero a mí me da la sensación de que tú eres amigo de todos tus entrenadores. Sí, es que yo, o sea, cuando, a ver, el primer entrenador privado que tuve, que fue Francis, o sea, fue impuesto, digámoslo así, por Juan Avendaño, que era la persona que había estado a mi cargo. O sea, perdón, que yo había estado a su cargo en la Federación Española. Entonces él me dijo, hay un entrenador que me gusta mucho, es Francis Roig, tal, entrena a Berasategui actualmente, quiero que entrenes con él. Y yo le hice caso en ese momento a Juan. Claro, luego descubrí un entrenador y una persona, o sea, increíbles, que gracias a Francis y a otros muchos, pero principalmente a él, porque en ese momento era cuando yo más necesitaba a alguien como él, porque era la etapa justo de dar el paso más difícil, Caldi. Le debo mucho. Pero es el único entrenador que me fue un poco impuesto, porque yo a Francis no le conocía. Claro. Y Juan, yo creí en lo que él te estaba diciendo. En lo que me dijo Juan en ese momento, y empecé a entrenar con él. Luego, todos los entrenadores que tuve después, los escogí yo. Y he tenido mucha suerte porque... Pero entonces, ¿valorabas mucho la relación personal con el entrenador? Yo cuando buscaba un entrenador... Hay jugadores que no. Mira, yo cuando buscaba un entrenador,
buscaba obviamente un buen entrenador, pero para mí lo principal era que fuera un buen tío y que yo me llevara muy bien con él. Muchas horas. Que nuestra convivencia fuera buena, porque viajar por el mundo, jugando al tenis, con lo que eso conlleva, presión, días malos, etcétera, con alguien con el que no tuvieras feeling. No hay feeling, pero un feeling de verdad. Sí, sí. Un feeling de decir, mira, de amistad. He jugado una mierda de partido, vámonos a cenar, vamos a charlar un rato. Una persona, oye, tío, que he tenido un problema con mi pareja, ¿cómo lo ves? O cualquier historia, o sea, que se convierta en una persona cercana. Y para mí eso era fundamental. Obviamente que fuera un buen entrenador. Claro, claro. Pero yo siempre buscaba buenas personas y estar rodeado de un buen equipo que fuera sincero conmigo, pero que también me hiciera la vida más amena y más fácil. Más amena y más fácil. Y he tenido mucha suerte, porque he tenido a Alberto Brasatei, Albert Costa, Pato Clavet, Pepo. O sea, buenas personas, primero, y grandísimos entrenadores. Muy bien. Y a día de hoy, pues la verdad es que me siento, ya te digo, muy... O sea, ¿tienes relación con todos ellos? Sí, pero muy afortunado, porque también creo que el haber estado con gente así me ha ayudado a tener una carrera tan larga. Porque obviamente yo tenía pasión por el tenis, me gustaba lo que hacía, me iba bien, pero estaba rodeado de gente también muy buena, que me ha ayudado también a sacar lo mejor de mí en muchos momentos en los que a lo mejor solo, sin la ayuda de esa gente, no hubiera podido. Te iba a decir ahora, porque en el mundo del tenis tú sabes que hay mucha gente que no lleva muy bien lo de viajar tanto, de estar lejos de la familia, son muchos viajes, muchas horas muertas en clubes. Hace poco coincidí contigo en un vuelo y me contaste lo privilegiado que tú te sentías de haber hecho la vida que tenías. O sea, haber llevado la vida del tenis. Choca un poco con lo que te digo, con muchos jugadores que acaban muy quemados, pero tú me dijiste que apreciabas mucho la vida que habías tenido en el mundo del tenis. Es verdad. Es que yo desde pequeño... valorabas mucho la vida, el mundillo del tenis. Lo valoraba mucho. Es que ahora cuando me he retirado, la primera pregunta de siempre es, ¿lo echas de menos? Entonces yo digo siempre, echo de menos competir, porque me encanta competir. De verdad, a todo deportista profesional le gusta competir. Pero también echo de menos mi vida del tenis, porque yo no me retiré quemado del tenis. Más bien todo lo contrario. Entonces yo me sentía tan afortunado de la vida que tenía, de viajar por el mundo, de conocer diferentes culturas, personas que me he encontrado a lo largo del camino, de hacer lo que me gusta, que eso es algo también de lo que uno se tiene que sentir afortunado, de poder dedicarte a lo que te gusta. Mi trabajo ha sido mi pasión desde niño. Eso es un lujo. Entonces yo siempre he sido muy agradecido con la vida en ese sentido, de decir, qué suerte tengo, que me dedico a lo que me gusta, que encima me va bien. Yo creo que eso ha ayudado mucho también a que, aparte de que hayas tenido suerte con tu físico y que tenías un físico privilegiado, yo creo que ese pensamiento a ti también te ha ayudado mucho a alargar tanto tu carrera. Claro, pero ese pensamiento, Caldi, era la realidad. Ya, increíble. ¿Sabes? No ha sido un pensamiento que yo haya querido construir para alargar mi carrera, ¿no? Era innato y así. Era la vida, era la vida real. ¿Te gustaba mucho? Era lo que yo vivía. Entonces, yo entiendo y respeto a todas las personas que el tenis... o por culpa del tenis lo han pasado mal, respeto a la gente que le gusta estar en su casa y le cuesta viajar, pero yo decía que ¿qué más le puedo pedir a la vida? O sea, me dedico al tenis, que es lo que me gusta, me va bien, viajo por el mundo, tengo éxito, es que tampoco era una cosa inventada, es que era la realidad. También eso me hizo jugar también muchos años, porque como era algo que yo disfrutaba, a pesar de haberlo hecho durante muchos años, yo lo seguía disfrutando. Y luego otra cosa, a medida que te haces mayor, lo valoras mucho más. Claro, yo con 35 años decía, pues estoy jugando aquí contra un chaval que le saco casi 20 y le juego de tú a tú. Claro, eso me daba también una fuerza interior increíble de decir, joder, qué suerte tengo que estoy aquí todavía compitiendo. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? Sería injusto, ¿sabes? Para conmigo mismo haber cortado eso antes, cuando lo estaba disfrutando y cuando no tenía... No, lo que es increíble realmente es que hayas tenido ese pensamiento todos los 20 años de tu carrera. He pasado momentos buenos y malos, no te voy a engañar. Obviamente no he estado todo el día con una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando yo me sentaba también, he pasado años también peores, aunque en general mi carrera ha sido muy buena, pero es que yo me levantaba por la mañana y decía,
Y era una cosa que también mis padres, cuando yo era pequeño, siempre ¿Te inculcaron? Sí, me inculcaron un poco. Mi madre ha sido enfermera toda su vida. Pues me decía, hijo, los dramas de verdad los veo yo en el hospital. Claro. O sea, perder un partido de tenis es una tontería comparado con esto. Y quieras que no, pues ese mensaje va calando en tu cabeza. Ese mensaje va calando. Y luego también la experiencia de los años, de decir, joder, ¿cómo voy a dejar el tenis yo con 35 años si estoy 27 del mundo? Yo que hemos compartido circuito, yo como entrenador, tú como jugador, pero yo recuerdo siempre verte en un club de tenis y nunca verte amargado. Nunca. Siempre dispuesto a un café, a una charla o por la noche a tomar una copita de vino y a... Claro. Siempre te he visto... Siempre. Alegre. Siempre. Y ves a muchos jugadores quemados, sí, muchas veces. Muchos, obviamente. Yo creo que esa ha sido parte de tu éxito. Mucha gente pensará, claro, es fácil viajar por el mundo alegre y con esa sonrisa cuando te va bien. Bueno, es que también hay que tener una actitud positiva cuando llevas 15 años haciendo lo mismo. El tenis, tú lo sabes, es una rutina constante. La misma gente. Los mismos torneos. Entonces, entiendo que para mucha gente pueda ser difícil de sobrellevar, ¿no? Pero yo decía, joder, es que esto es un lujo en el fondo. Pero era real. Era real. O sea, increíble que tuvieras esa mentalidad. Ya, pero es que es la verdad. ¿Cómo has llevado que ha sido reciente realmente, cómo has llevado dejar algo que amabas tanto? ¿Qué has hecho para llevarlo bien? Porque yo te veo bien en tu vida. Lo primero, aceptarlo. Saber que se va a acabar. No fue fácil, ¿eh? Pues la adrenalina esa... Eso no lo voy a volver Estás muy ocupado con muchas cosas, como has contado, pero eso ya no existe más. Pero ¿sabes qué? Yo tenía muy claro que eso se iba a acabar un día y que esas emociones no las iba a volver a vivir jamás. O sea, hay que empezar por ahí, porque mucha gente, también es verdad que hay gente que de repente se tiene que retirar porque se lesiona o por cualquier otro motivo. Entonces, yo tuve la suerte de ir poco a poco mentalizándote, preparándome, pero sobre todo aceptando que ya eso no iba a volver a vivir. Entonces, bueno, pues es un proceso que vas... Yo tuve la suerte también que trabajaba en el torneo de Madrid. Te ocupaste rápido. Eso me ayudó mucho, porque los últimos 5 o 6 años de mi carrera estaba trabajando en Madrid. Pero sobre todo, entender que eso se va a acabar y que todo eso que has vivido no lo vas a volver a vivir jamás. Y que el reconocimiento... Yo tenía muy claro que yo el día que me retirara del tenis iba a pasar a ser como cualquier otro. Porque es verdad que cuando juegas al tenis te va bien y tal, al final sin querer vas a cualquier sitio, la gente te reconoce o consigues las cosas de manera más fácil que cualquier otra persona. Pero yo digo, yo puedo vivir perfectamente sin eso. Yo no tengo un ego excesivo como para que eso a mí luego me haga más infeliz. Me haga más infeliz. Yo tengo amigos, tengo salud. Hobbies. Yo soy una persona activa, me gusta hacer diferentes cosas. Tengo ahora encima 2 hijos y una familia y una mujer, o sea, una familia increíble. Entonces yo decía, pues no voy a volver a vivir esto, vale, pero hay vida después del tenis. Y también cuando jugaba... Hay que ir preparándose para ello. Claro, hay vida después del tenis. Y también cuando juegas es importante entender eso y relativizar. O sea, es verdad que el tenis es 24/7 y es un deporte que demanda mucho, pero también hay momentos para, en París o en Melbourne o en Tokio o en tal, coger a un amigo, compañero o otro entrenador, irte a cenar y tomarte una copa de vino, pero o irte no le ponen mucho cuidado los jugadores a eso. O irte a un museo o decir, bueno, estoy jugando al tenis en Tokio, pero también hay otras cosas que hacer. O sea, como que intentar también de vez en cuando añadir a tu vida del tenis cosas de fuera que te enriquezcan, que te abran la mente. Que te abran la mente para, sobre todo, entender que hay vida más allá del tenis. Yo creo que ese es un error que cometen muchos jugadores. Es verdad. Se meten en la vorágine del profesionalismo y no salen de ahí. Y no salen de eso. Y es tenis, 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 tenis. Y vale, ¿y cuando se acaba qué? El otro día, ayer mismo, vi un reportaje que ha hecho la ATP a Rublev, que habla, Rublev dice él que ahora está en un cambio de tomarse las cosas de otra manera, porque toda su vida había sido tenis, tenis y no había otra cosa que tenis. Claro. Y el chico está diciendo... cuenta que él está intentando abrir su mente ahora y relativizar más lo que es ganar o perder. Y el propio deporte, Caldi, tú lo sabes, el tenis demanda mucho. Es un deporte individual, muy exigente a todos los niveles, a nivel mental. Tío, yo me acuerdo de una frase que siempre decía Pepo: el tenis lo que necesita son psicólogos y psiquiatras, no entrenadores de tenis. Hostia. Pero es que es verdad. Muy acertada. Es que es verdad. Sí. Evidentemente, a nivel top, un poco menos,
pero cuando bajas un poco un nivel, en el circuito Challenger, etcétera, donde ves mucha más frustración, jugadores que intentan conseguir su sueño y les cuesta más, ven que no, el tema económico también es un hándicap, y eso que ahora se gana más dinero en el tenis, todas esas frustraciones. No sé a quién le oí decir una trituradora de mentes. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que intentar también, en la medida de lo posible, ver más allá, tío, Sí. e intentar dentro de eso, pues poder disfrutar de otras cosas, decir, bueno, pues estoy jugando un Challenger en, yo qué sé, en... Yo creo que es muy importante que la gente alrededor de los jugadores ayude al jugador a tener ese tipo de mentalidad. Exacto. A sacarlos un poco de lo que es... A sacarlos de la vorágine del tenis. Correcto. Hacerles ver que la vida es mucho más que un partido de tenis. Sí. O sea, mucho más. Sí. Pero yo he tenido una familia que me ha ayudado mucho a eso, y unos entrenadores también que han contribuido también y luego mi forma de ser también. Yo soy una persona alegre, feliz, que los disgustos me duran lo que me duran, que me preocupo solo si realmente es importante el problema. Entonces, bueno, pues ha habido una serie de cosas ahí que han contribuido a que pueda tener esa visión un poco de la vida. Feli, ¿te gustaría ser algún día capitán de Copa Davis? Yo creo que es un puesto Sí. que te va como anillo al dedo, ¿eh? Sí, me gustaría. A ver, Por la buena relación que tienes con todos los jugadores, por mismo a corto cómo plazo competiste en esa competición. Sí, es una de las cosas que cuando te retiras piensas, sí, me gustaría el día de mañana a lo mejor ser capitán, pero es verdad que en las generaciones actuales no tengo un vínculo tan estrecho con los jugadores. O sea, por ejemplo, de los de ahora sí conozco a muchos porque he competido con ellos también al final, ¿no? Con Pedro, con Munar, con Carlos menos, pero bueno, he jugado contra él incluso una vez. El tema de ser capitán en una época a lo mejor más, digamos, más cerca de la mía, te lo facilita un poco, ¿no? Porque es gente con la que has convivido, has jugado, les conoces muy bien. Pero igual también difícil para tomar decisiones Sí, complicadas. Por ese lado sí. Estoy de acuerdo que decirle a un compañero o amigo, mejor dicho, a un amigo no vas a jugar tú, es más difícil que decírselo a alguien que no tienes una relación tan estrecha. Estoy de acuerdo. Pero sí es algo que el día de mañana, si surge, pues me haría ilusión. Pero la verdad es que ahora también estoy muy ocupado. Y hay que decir también que está en buenas manos la capitanía. Sí, joder. Con el gran Ferro. Con David. Hoy empieza Wimbledon, Feli. Estamos grabando y hoy empieza Wimbledon. Dime no sé si te pongo en un compromiso si te digo quién crees que va a ganar el torneo. No, compromiso ninguno. ¿Quién creo que va a ganar el torneo? Si tuvieras que apostar, ¿quién crees que va a ganar? Creo que Carlos. Hay dos dudas que tengo. Una es si Sinner se va a recuperar del golpe que sufrió en París. Creo que sí, porque mentalmente me parece que es una bestia. A Sinner el año pasado, hace un año absolutamente espectacular, con números del Big Three, no pierde prácticamente ningún partido todo el año, teniendo el problema que tenía del tema del doping y la incertidumbre que tenía en su cabeza de jugar todo un año sin saber si iba a ser sancionado, si no. O sea, un jugador que es capaz de aguantar eso, competir en un deporte como el tenis, con todo eso... Ese ruido alrededor. Ese ruido alrededor y con todo eso sobre su cabeza, me parece que esto de París lo va a aceptar como un partido más. Entiéndeme, un partido más. Es una final de Grand Slam, son 3 bolas de partido. Pero creo que a lo largo de estos años vamos a ver muchos partidos entre Carlos y Sinner, finales de Grand Slam, en las que esos match points a lo mejor los tiene Carlos y luego acaba perdiendo el partido, porque creo que vamos a ver muchos. Yo también creo que vamos a ver muchos partidos entre los dos. Exacto. Muchas finales de Grand Slam. Y como esa, no sé si igual de buena, pero partidos que van a dar la vuelta rápido, que uno puede ganar, luego lo gana o sea, que va a haber muchos partidos entre los dos de ese estilo. Entonces creo que por ese lado lo va a superar. Tengo, no sé, la duda de cómo va a ser la primera semana. Cambia mucho la primera segunda. Sí, es verdad que cada vez hay menos... Hay un espacio muy grande, creo yo, entre Carlos, Sinner y los demás.
Por eso también creo que... O sea, tú apuestas por una final sin el Alcaraz. Sin el Alcaraz, porque no veo, y menos en hierba, gente con la capacidad de poder sorprenderles al mejor de 5 sets. No sé yo quién les puede llegar a sorprender. Yo he tenido la suerte de estar en Wimbledon últimamente comentando los 2 o 3 últimos años. He hecho partidos de Carlos, de Sinner, de Djokovic y hay mucha diferencia, sinceramente. El único que veo capaz es Djokovic. Ya, sí. Es la única superficie en la que creo que Djokovic puede ganarles. Yo también creo que es la única en la que puede ganarles a día de hoy. En un buen día yo creo que les puede llegar a sorprender. Es verdad que a 5 se le complica un poco más, pero es la superficie quizá donde le veo a Djokovic capaz de poder ganar otro Grand Slam. Y luego hay un jugador que me gusta mucho, que es Draper. Todavía no tiene la experiencia en ese tipo de partidos que tienen Sinner y Carlos, pero si la primera semana se le da y llega a las rondas finales con la gente en Inglaterra también esperando otro inglés que gane y tal, no sé cómo lo va a manejar él eso, pero me parece que tiene el potencial para ganarles, el potencial, luego hay que ver. Me parece que tiene un golpe que generalmente los duros, y tú lo eres, abusan mucho de la derecha cruzada, y he visto jugar a Draper y me parece que tiene un golpe definitorio con la derecha paralela, sí, que no es tan común en un zurdo. Sí, tira la paralela con mucho acierto. Con mucho acierto, es un gran atleta, saca muy bien, completo, sí. Zurdo, completo, buena mentalidad, buena actitud. Bueno, yo creo que es un jugador que como mínimo hay que tenerlo en cuenta, pero no sé, yo veo una final sin el Alcaraz. Y tengo ganas de ver ese partido ahora en hierba, porque lo hice yo además hace 3 años, ganó fácil Sinner ese partido en hierba. Carlos ahora es otro jugador completamente diferente, Sinner también, pero tengo ganas de ver ahora en el prime de los dos. Ahora, en este momento, ese partido en hierba, cómo lo manejan, cómo lo enfocan. ¿Tú has jugado, Feli, con el mejor momento de Big 3, Big 4, no sé. Big 4. Big 4, yo creo que sí, Big 4. Yo creo que es justo. Tú has jugado con las mejores versiones de todos ellos. Resúmeme brevemente un poco a cada uno de ellos. A ver, es que cuando hablas de los mejores de la historia siempre están los números por un lado, luego... No, yo hablo sensación propia tú jugando con ellos. Claro, ahí influye una cosa que de números. Estoy seguro que tú compartes, y es que cuando hablas de partidos, o sea, cuando hablas de partidos contra ellos, influye mucho cómo juegas tú. Claro. Entonces, con mi forma de jugar, digamos que Andy, por ejemplo, lo odiaba, porque Andy tiene 2 cosas. Una, muy inteligente, y 2, muy habilidoso. Entonces, entendía muy bien mi juego, mi slice, mi saque red, mis cambios de velocidad, un poco mis cambios de ritmo, que a la mayoría de jugadores les incomodaba, a él no. Entonces, me gustaba muy poco jugar con él. Por números, el menos bueno. Por números, el menos bueno. Con Rafa sentía en pistas rápidas, indoor o rápida o hierba, que incluso a veces el partido estaba igualado, en el sentido de que, como él no era un jugador que te avasallara por su forma de jugar, que dependía un poco más, que dependía más de ti, dependía un poco más de mí. Obviamente la mayoría de veces acababa ganando el partido porque es mucho mejor que yo, pero yo sentía que si yo jugaba bien ese día, tenías tus opciones. Tenía mis opciones de ganarle. De hecho, es el que he ganado de ellos, porque con Federer he jugado 1.000.000 de veces, he jugado partidazos, nunca he conseguido ganarle, pero sí he sacado lo mejor de mí, Federer. Te motivaba a jugar con él, ¿no? Me gustaba mucho jugar con él, nos conocimos también desde pequeños, hemos jugado de juniors. Entonces, claro, era infinitamente mejor jugador que yo, pero yo, cuando estaba bien, le podía jugar de tú a tú, no todos los partidos que hemos jugado, porque han sido muchos, pero sí algunos he jugado de tú a tú contra él. Y luego Djokovic tiene una cosa, y es que no sabes dónde tirar la bola. Porque con Rafa en un momento dado digo, bueno, pues saco, y cuando juego de fondo tiro al revés. Cojo mi derecha
y busco su revés y tiro fuerte y soy agresivo. Con Djokovic nunca sentías que el punto estaba en tu mano. El control del partido siempre estaba en el otro lado, porque derecha y revés... Mal feeling ese, ¿eh? No hay hueco, no sabes dónde tirar la bola. Y luego otra cosa. Saca mejor de lo que parece, ¿no? Saca él, domina él. Pero cuando sacaba yo, que yo era de los mejores sacadores del circuito, aún así sentía una presión extra. Porque Federer restaba un huevo, Rafa restaba muy bien, pero te daba mucho más tiempo. Por ejemplo, Rafa restaba mucho más atrás y Federer y Djokovic y Murray restaban en la línea. Entonces, a mí eso me generaba una presión extra, es decir, si no saco bien, me va a venir la bola rápido. Y a mí eso me incomodaba. Incluso menos tiempo para subir a volear. Exacto. A mí cuando me quitaban tiempo, era cuando más incómodo me sentía. Y Federer y Djokovic lo que hacían muy bien era eso, te quitaban tiempo. O sea, la bola, desde que tú golpeabas la bola hasta que te volvía, te venía mucho más rápido que con los demás. Entonces, y si a eso le añades que Djokovic fallaba poquísimo, poquísimo, porque Federer a veces te regalaba alguna pelota más que otra porque arriesgaba también más con sus tiros, buscaba cosas diferentes. En cambio, Djokovic decías, bueno, pues a rezar y tener el mejor día que puedas tener y ya está. Lo dijo Nadal hace poco en el podcast de Roddick, que la táctica con Djokovic era jugar bien, no había otra táctica, no si le tiro aquí, le tiro allá. Exacto. O jugaba bien o no tenía opciones. Y eso que yo conseguía incomodarle por momentos. O sea, recuerdo un partido en Nueva York, cuartos de final, que tuve bola de break para ponerme break arriba en el cuarto y poder forzar el quinto. Era el momento que yo estaba jugando el mejor tenis de mi vida. Pero yo sacando y subiendo, algún resto red, haciéndole bolas, claro, variándole sacándole un poco de su zona de confort. En algunos momentos puntuales conseguía incomodarle. No siempre, porque él siempre tenía una respuesta para eso. Pero en algunos momentos sí, porque mi juego era un poco disruptivo, ¿sabes? No era un juego habitual. Y si conseguía mantener un buen porcentaje, ser agresivo cuando toca, elegir los momentos y los sitios donde atacar. Claro, tenía que ser muy preciso. En el momento que no eras preciso al 100%, claro, la diferencia al final era demasiado grande. Feli, vamos a ir terminando y te hago unas preguntas finales. ¿Tu mejor golpe? Creo que es el saque. Y si tuvieras que decir de fondo, como golpe agresivo, ¿cuál crees que es tu mejor golpe? La derecha. ¿Más que el revés cortado paralelo? Sí, sobre todo es verdad, en mi época de más joven era un poco más agresivo con la derecha, pero sí, yo creo que la derecha. Pero bueno, el revés cortado era un golpe más de approach hacia la red. Muy incómodo, ¿eh? Sí, muy cuando incómodo, te venías paralelo a la red y pasarte difícil, ¿eh? Sí, pero yo diría quizá de fondo la derecha. ¿Qué hobbies tienes fuera del tenis? Ahora estoy jugando más al golf. Me gusta mucho la gastronomía, tú lo sabes. Sí. El vino, en concreto. Es un mundo que me apasiona. Cuanto más tiempo pasa, me doy cuenta que... ¿Menos sabes? Menos sé. Y más sorprendido me veo por diferentes vinos y cosas que vivo alrededor del mundo del vino. Pero sí, golf, vino, me gusta mucho comer bien. Principalmente eso. ¿Tu mejor amigo en el mundo del tenis? Si me quieres decir varios. Marc López. Marc López, muy bien. Sí. Fue tu último entrenador, ¿verdad? ¿Te ayudó? Es que, claro, cuando hemos hablado de los entrenadores... Nos hemos saltado al más especial. No, hemos tocado muchos nombres, pero claro, tampoco podía alargarme mucho, pero sí, Marc fue mi último entrenador. Sí, mi último entrenador, porque ya con Pepo lo dejé con Pepo y empecé con Marc. Y bueno, mi compañero, primero mi amigo, luego mi compañero, luego mi entrenador. Es una persona, ¿qué te voy a decir a ti? Una persona especial. Tremendamente especial. Tiene un don para donde esté que las cosas vayan bien. Sí. Mira lo que le ha pasado con Paulini ahora. Tiene, no sé, tiene algo, tío. Hay gente que tiene un alma, un aura, un corazón. Sí. O sea, tú estás con él aquí y hay una energía en el ambiente distinta, tío. Sí. No sé, no me lo expliques. Una persona especial. Pero es así. ¿Alguna bestia negra en el circuito? Sí. Coria. Guillermo Coria. Andy Murray también. O sea, bestias negras de que no les haya ganado. Te podría decir Federer que no conseguí ganarle. Sí, pero no. Federer es como un poco irreal. Sí, o parecido a Andy, porque los dos eran muy buenos, pero de sentirme incómodo en la pista, esos dos. ¿Tu torneo favorito en el mundo? Mi torneo favorito en el mundo. El que más me gustaba jugar era Wimbledon. No sé, me sentía un privilegiado solo de poder estar en ese club
participando ya en el torneo. ¿Raquetas rotas? ¿Has roto muchas raquetas, Feli? He roto, pero no creo que muchas. ¿Te portabas bien en la pista? En la pista, durante el partido, nunca, no quiero equivocarme, pero creo que he roto a lo mejor una o ninguna. Una me acuerdo que lo hice debajo del banco del París-Bercy para que no se viera que la estaba rompiendo. Estás muy quemado. Porque no me gustaba esa imagen de reventar una raqueta contra el suelo, y no juzgo a la gente que lo hace. Pero a mí personalmente no me gustaba. Entiendo que la gente en un momento dado de frustración pueda manifestarlo de esa manera, sinceramente. Pero a mí no me gustaba. Pero no he roto muchas raquetas. Lo que sí hice una vez, posiblemente de los 3 o 4 momentos donde estaba más quemado, es un partido que perdí en Wimbledon, en primera ronda, que para mí perder en primera en Wimbledon era Pero venía ya de una época un poco complicada. Perdí con Jarkko Nieminen, me acuerdo. Finlandés zurdo. Y las 7 raquetas que tenía, creo, en ese momento, las partí todas y las dejé en el locker de Wimbledon, y se las regalé me pidió Janko Tipsarevic, el serbio, que las iba a sortear o algo para su fundación y tal, y se las llevó todas. Muy bien. Y por último, Feli, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? ¿A quién me gustaría que entrevistaseis? Da igual, ¿del mundo del tenis o Mundo del tenis. Mundo del tenis, sí. Es un ¿Marc López ya lo has entrevistado? Ya lo he entrevistado, sí. Cierto. Veo que no has visto el podcast de Marc López. Francis Roch. Bien, muy bien. Aparte lo conozco. Le propondré a ver si le apetece la idea. Perfecto. Bueno, Feli, pues muchas gracias. Nada, porque hemos pasado un rato muy agradable. Claro que sí.